¿Cómo está la iglesia de Cristo en esta mañana? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo están las vibras? Bien. Qué bueno, qué bueno. Para mí es un privilegio esta mañana poder estar con cada uno de ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y ayer estaba en mi pueblo natal, y en verdad cuando uno va a su pueblo natal no se acuerda de ciertas cosas, ¿verdad? Para los que son de pueblo, van a su campo, se acuerdan cuando hacían ciertas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo quería ser astronauta. El sueño de casi muchos de los niños, ¿verdad? Queremos ser astronautas, queremos ser médicos, ingenieros, bomberos, policías. Y esos sueños como que se van, cuando uno ve la realidad de la vida, uno empieza como a ajustar esos sueños, ¿verdad? Por otros más realistas, pero que uno desde niño quiere o piensa la manera en cómo uno le gustaría vivir en su adultez. Algunos piensan, ¿verdad?, viéndose profesionales en un área en particular, siendo médicos, cirujanos, ingenieros. A algunos les gusta vivir, ¿verdad?, cómodamente en unas villas, aislado de la capital. Yo creo que es el sueño de muchos de nosotros, lo que pasa es que el dinero no nos alcanza, pero el sueño está presente, el sueño está ahí. Algunos, ¿verdad?, quieren ser atletas, quieren medallas, quieren participar en muchas cosas, irse de aventuras, escalar montañas. Otros quieren vivir como liceístas y otros como escogidistas. Y a los 9 años yo decidí ser aguilucho. Todavía soy aguilucho, no me he cambiado, orgullosamente, aunque pierda. Entonces, creo que todos nosotros, ¿verdad?, siempre buscamos la forma en cómo nos gustaría vivir, cómo nos gustaría definirnos en realmente cómo quisiéramos ser en un futuro. Y eso está bien porque nos ayuda, ¿verdad?, a tener un norte y a vivir tal vez un estilo de vida que nos ayude a ser como queremos ser. Pero en la vida cristiana, déjame decirte que solamente hay 2 formas en las cuales podemos vivir. Ahí no hay muchas opciones, como que, wow, tengo muchas opciones de cómo podría vivir. Sí tenemos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, pero al final ellos 2 se acoplan a 2 maneras en las cuales podemos vivir. No importa el tiempo que tengamos en nuestra fe, no importa, ¿verdad?, si somos jóvenes, si tenemos mucho tiempo en la fe, al final, para quien tú y yo vivimos, define realmente nuestro carácter y el fruto que vamos a dar en nuestra vida como cristianos o como personas creyentes en Dios. Y al final ese estilo de vida, esa manera en que tú y yo vamos a vivir, terminará en un fruto bueno o en un fruto malo. Por eso el título de nuestra clase esta mañana es 2 maneras de vivir. Acompáñenme por favor en una oración. Dios y Padre, gracias porque esta mañana estamos en tu casa, mi Dios, escuchando tu palabra, recibiendo ánimo, mi Dios, recibiendo fortalezas a través de las Escrituras para poder seguir, mi Dios, en el día a día, confiando en ti, mi Dios, echando, mi Dios, buscando la fuerza, Padre, para seguir agradándote a ti. Yo te pido, mi Dios, que usted bendiga las palabras que vamos a compartir en esta mañana. Las personas que nos están viendo a través de la transmisión, mi Dios, también puedan recibir tu palabra y que al final, mi Dios, tu mensaje pueda impactar nuestros corazones y nos ayude a poder hacer tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús lo oramos y le pedimos todo esto. Amén. Bien, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, del 16 al 18. Vamos a ver qué nos dice esta escritura. Déjame personalizar esto aquí. Gálatas capítulo 5, del 16 al 18, dice la Biblia: por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. El 19 dice: es fácil ver los que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos.
se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. El versículo 22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En esta carta de los Gálatas, Pablo está en una lucha interminable con los Gálatas, porque ellos, después de haberles enseñado el Evangelio, ellos quieren nuevamente volver a recurrir a la ley de Moisés. Ellos quieren nuevamente el sacrificio, la circuncisión, que comer ciertos tipos de animales es lo correcto, no es lo correcto, llevar ciertos días, y están más enfocados en cumplir la ley de Moisés que en dejarse guiar por lo que es la fe y sobre todo el espíritu que Dios había puesto en ellos, en los discípulos de aquel entonces. Entonces, Pablo está tratando de animar a esta iglesia a que ellos puedan dejarse influenciar por el espíritu y no por las leyes de Moisés. Y a menudo nosotros también, ¿verdad?, en ciertos determinados momentos de nuestras vidas nos parecemos un poco, porque a veces nos gustan hacer como cosas religiosas para sentirnos más religiosos. Nuestra musiquita cristiana por las mañanas. A mí me gustaba Jesús Gran Romero, sé que a muchos también les gusta, y otros adoradores que hay por ahí. Y uno se siente como bien, ¿verdad? Como un ambiente, como que estamos conectados con Dios. Que ciertas escrituritas por la mañana, que un plan de la Biblia. Y esas cosas son chulas, ¿verdad? Porque son parte que nos ayudan a estar conectados. Que ir a la iglesia los domingos, por lo menos una vez a la semana estamos yendo, ¿verdad? Y es como que ya estoy bien porque estoy haciendo ciertas cosas religiosas. Pero a veces estamos viviendo en un checklist. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Y eso es parecido a vivir conforme a la ley, porque es simplemente de hacer, pero no con un enfoque más profundo, que es realmente agradar a Dios. Y sobre todo, si eso que yo estoy haciendo, realmente lo estoy haciendo para Dios o para yo mismo verme espiritual, para que los demás me vean espiritual. Por eso Pablo dice, vivan según, porque el vivir es un estilo de vida. Pablo estaba llamando a los Gálatas a que ellos puedan adoptar un estilo de vida y no simplemente hacer cosas por hacer. Un estilo de vida conforme a la carne lleva, que es igual a los malos deseos, trae como resultado muerte y alejarnos de Dios. Nos alejamos de Dios aunque estemos haciendo cosas espirituales. Pero un estilo de vida conforme al Espíritu nos lleva cada día a acercarnos a Dios. Cada día morir a nuestros malos deseos, a nuestros placeres. Y por consiguiente nos lleva a tener más disciplina, más humildad y sobre todo a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces por eso en la vida cristiana solo existen dos formas. No hay un punto medio en que, bueno, yo estoy invirtiéndome en lo espiritual un poco y en la carne estamos trabajando y estoy en el medio. Realmente, o tú estás en la carne, en malos deseos, guiado por los malos deseos, o estamos realmente guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el primer punto es viviendo para la carne. Y vamos a ver el ejemplo de David. Si leemos Gálatas nuevamente del 5 al 16, Pablo empieza diciendo, por lo tanto, vivan según el Espíritu, no busquen satisfacer sus propios deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y al final, dice también que los malos deseos están en contra del Espíritu y también el Espíritu está en contra de los malos deseos. Quiere decir que hay una lucha constante entre hacer lo correcto y hacer lo que me dice mis malos deseos. Es como cuando uno juega el juego de la soga. Tú jalas para acá, yo jalo para allá. Al final la soga está bueno para donde me mande, ¿verdad? Quien tenga más fuerza. En la vida espiritual es igual. Yo voy a estar dominado por lo que realmente tenga más fuerza en mi vida. Si estoy más conectado con Dios, pues obviamente va a haber un resultado. Igualmente si estoy más dejándome influenciar por los deseos de la carne. Entonces, en el caso de David, en 2 de Samuel 11, del 1 al 4, dice la Escritura, mientras van allá
En ese punto ya David había conquistado a Jerusalén, había hecho lo más grande que él pudo hacer, que era devolver el arca a Jerusalén, y eso le dio, ¿verdad?, como la victoria del rey que se preocupó por las cosas de Dios, y la gente estaba fascinada por lo que había hecho David. Había conquistado ciudades, había devuelto otras ciudades que habían sido saqueadas por los amonitas y por los filisteos, así que él había logrado muchas cosas como rey, y espiritualmente él estaba bien hasta este punto. Porque recuerden que cuando Ángel también nos predicó la semana pasada, David era un hombre que en todo momento buscaba la dirección de Dios. Cuando se sentía preocupado, cuando se sentía angustiado, tú notas que había una dependencia totalmente de Dios. Pero aquí ya se está notando en este capítulo, en esta parte de la historia de David, un descuido en su vida espiritual. Leemos en 2 de Samuel 11, del 1 al 4, y dice: en cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David, una tarde, ¿verdad?, de esas, como uno cuando se levanta a las 11, a las 12, a las 3, a las 4, algunos siguen volados. Yo no puedo más de las 9 realmente, solo en Año Nuevo cuando uno amanece, ¿verdad? Y a las 11 ya estoy despierto. Pero hay algunos que necesitan unas cuantas horas más, ¿verdad? Pero hay algunos que se corren y lo mantienen el día a día. Entonces dice aquí: una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio, ¿verdad?, como todo un rey, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Dice que esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo, y David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. O sea, en este punto la vida exitosa de David lo había llevado a él confiarse de su estado espiritual. Él ya se sentía confiado, fíjense, ya no estaba preocupado en él dirigir al ejército que estaba realmente luchando para poder mantener a Jerusalén en orden contra los enemigos que estaban alrededor. Dicen que él se quedó cuando él realmente como rey debía estar al frente, dirigiendo, pero ya él tenía un grupo de hombres valientes, ya él tenía un grupo de hombres que estaban totalmente inspirados por lo que había hecho su rey, que él ya estaba confiado, él no se sentía ya preocupado como al principio, ni se veía tan dependiendo realmente de Dios. Entonces, eso nos deja ver que en este punto David empezó a descuidar su estado espiritual, como nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos mucho tiempo en la fe, o ¿verdad?, estamos recientemente ya bautizados, algunos tienen poco tiempo, y nos sentimos como fuertes, ¿verdad? No sé si te has sentido en algunos años de tu vida que tú te sientes que Jesús está ahí y tú aquí. Yo camino con Jesús, nada me hará caer. Y te sientes fuerte y confiado y confiada. Y eso está bien, ¿verdad? Porque quiere decir que esa conexión ahí está buena. Pero muchas veces en esa confianza comenzamos a creer que por las cosas espirituales que yo hago es que realmente estoy, ¿verdad?, como estoy. O sea, confiamos más en lo que hacemos nosotros que realmente en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y por esa razón ya nos da lo mismo leer nuestra Biblia, ya nos da lo mismo orar, ya nos da lo mismo venir a la iglesia, porque no nos sentimos que estamos luchando con nada. Y ese para mí es el punto más peligroso en la vida de un discípulo y de una persona que está buscando de Dios. Que en el momento en que estamos más confiados, ¿verdad?, en el momento que nos sentimos sumamente que estamos cerquita del cielo, es cuando más cerca del peligro estamos. Porque ese momento no nos deja ver que detrás de nosotros hay alguien que también tiene planes para nosotros. Que Satanás también está tramando cosas para nosotros. Que los malos deseos están ahí a punto de que descuidemos lo bueno, que descuidemos nuestra disciplina espiritual para entonces salir realmente, ¿verdad?, reflejarse ese descuido espiritual. Entonces esta historia muestra que la tentación tarde o temprano llegará a nuestras vidas. Fíjate bien, no dije pecado, dije la tentación, porque no es lo mismo. Nosotros todos estamos y siempre vamos a estar tentados.
porque es como una puerta, ¿verdad?, que se abre. Y al final tenemos la opción de ceder o sea, entrar en esa puerta o cerrar esa puerta. Y esta historia muestra que la tentación tarde o temprano llegará a nuestras vidas, pero dependiendo de nuestro estado espiritual, de cómo estamos en ese momento, se va a convertir en pecado o no. Entonces, fíjense que David solo bastó, primeramente se levantó tarde. Ya ustedes saben que por eso es que dicen que se levanta temprano, Dios lo ayuda, ¿verdad? El que madruga, Dios lo ayuda. Si se hubiese levantado de madrugada, pues no le pasa eso. Primero se levanta tarde, o sea, no está involucrado en las cosas espirituales, para ponerlo así, en las cosas de él como rey, que debía estar guiando a su pueblo, y estaba en tiempo de ocio. Y fíjese que se levantó una tarde, paseándose por aquí, paseándose por allí, y ahí llegó la tentación. Fíjense que simplemente él vio, pero como había un descuido en su vida espiritual, ¿qué pasó después? Esos malos deseos crecieron a él querer llevarlos a cabo. Por eso dice que él la vio, meditó, la llamó, cometió el pecado y al final el resto es historia de todo lo que ustedes conocen. Esto explica cómo el pecado fue un aumento de David y por tanto las consecuencias espirituales que estuvo luego. Todos conocen esa escritura en Santiago 1 del 14 al 15 que dice así, dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. En el versículo 13 habla de que cuando uno se sienta tentado, no piense que es tentado por Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. David se dejó seducir por el pecado porque en ese momento la carne tenía más poder que el espíritu. En ese momento el espíritu no había sido dado, como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero Dios, cuando quería que una persona dirigiera a su pueblo, Él ponía el espíritu de Él en esa persona para que pudiera dejarse guiar, como lo hizo también con Saúl. Entonces en este momento David había descuidado el espíritu que Dios había puesto en él, y por tanto esa carne tarde o temprano terminó dando su fruto. No estamos muy alejados de la historia de David. Amigo que nos escuchas, iglesia, hermano, hermana, estamos en el mismo punto y somos igualmente propensos a recibir los resultados de nuestros malos deseos, así como David, cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Y como discípulos muchas veces podemos estar con Dios, ¿verdad? Venir a la iglesia, hacer muchas cosas espirituales, pero viviendo nuestros malos deseos. Tú dirías, no, eso no es posible porque un cristiano no debería, ¿verdad? Es verdad que pecamos, es verdad que tenemos tentación, pero muchas veces como discípulos, como cristianos, estamos con Dios, pero viviendo y dejándonos dirigir por nuestros malos deseos, dejándonos dirigir por nuestra naturaleza débil, como lo menciona la Biblia, dejándonos dirigir por lo que ven nuestros ojos, por los deseos ingratos, por los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y eso refleja mucho cómo está nuestro estado espiritual. Ese exceso de confianza sobre nosotros mismos nos lleva muchas veces a descuidar el espíritu. Y por esa razón la carne empieza entonces a dominarnos. Pero para los que no son discípulos, tú dirás, bueno, yo estoy libre de pecado porque yo no me he bautizado y Dios no ha puesto el Espíritu en mí, así que hasta que no venga el Espíritu, pues, ¿verdad? Mientras viene. Pero déjame decirte algo, Dios puso una conciencia en ti sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. O sea que no es una excusa para ti que sabes y que estás estudiando la Biblia, de que aunque Dios no ha puesto el Espíritu en ti, por eso no se han visto los frutos que Él quiere para tu vida. Ya que todos nosotros tenemos una conciencia sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Y Romanos 8, del 5 al 8, nos dice lo siguiente: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz.
Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. O sea, subrayé algunas partes de esa escritura porque nos define claramente cuando estamos viviendo para la carne. Dice que solamente nos preocupamos por seguirlas. O sea, estamos inmersos, cuando estamos dirigidos por la carne, estamos inmersos simplemente en hacer lo que la carne nos dice. Y eso siempre está ahí. Es como en los muñequitos, ponían un diablito y un angelito aquí. Ese siempre está ahí. Ese deseo de nuestro corazón de hacer lo malo siempre está ahí. No hay un punto en nuestra vida en que eso se vaya. Puede disminuir cuando el espíritu crece, pero siempre los malos deseos están ahí. Pero cuando esa carne es la que está dominando, dice la Biblia, nos preocupamos por seguirlas. Vamos detrás de ellas. Queremos algo y lo hacemos. Como David vio a esa mujer y se acostó con ella porque es algo que él quería y dejó que sus malos deseos lo dominaran. Queremos conseguir cosas materiales y lo conseguimos a costa de nuestra relación con Dios muchas veces. Y no nos preocupamos cómo eso afectaría inclusive también la vida espiritual de otros o de nuestra propia familia. Y déjame decirte algo, yo he estado justamente en este punto, en la cual me he dejado muchas veces llevar por la naturaleza pecaminosa, en la cual no he cuidado mis ojos, en la cual no he sido recto, en la cual no he sido íntegro conmigo mismo, y eso realmente me ha llevado a descuidar mi vida espiritual. No sé si solamente soy yo, que he estado ahí. Me siento un chin mejor ya. Porque cuando estamos descuidados del espíritu, mi gente, esa carne empieza a crecer, esos malos deseos empiezan a crecer y lo que queremos simplemente es conseguir las cosas que queremos. Dice la Biblia en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y que nadie es capaz de comprenderlo, solamente Dios, que juzga las intenciones del corazón. Y cuando ese corazón decide que quiere algo, mira, a veces se nos entra que eso es lo que queremos y eso es lo que queremos conseguir y no vemos a nuestro alrededor lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y yo me he estado ahí, he descuidado mi vida espiritual y he visto realmente el resultado, que nunca ha sido bueno. Dice más adelante que lleva a la muerte. No vemos la consecuencia de cuando estamos en la carne, no vemos muchas veces la consecuencia de que ese pecado tarde o temprano va a terminar alejándonos de Dios. Estamos ciegos totalmente enfocados en las cosas que queremos, pero no estamos viendo el peligro de lo que viene después. Hay caminos que parecen buenos para el hombre, dice la Biblia, pero el resultado es un camino de muerte. Cuando tú estás decidido a seguir ese camino, aún por encima de lo que te dice la palabra de Dios, el camino siempre va a terminar en muerte. Y eso es como manejar a oscuras en una carretera. ¿Ustedes se le han manejado a oscuras en una carretera? ¿Cómo se siente? Ciego, ¿verdad? Con temor, con miedo. Una vez íbamos a Banía, al Palmar Locoa, y el chofer, nos llevaron de Banía ya un taxi, y el chofer, no veíamos nada, solamente que el frente, pero él dice que él conocía el camino porque él siempre ha vivido por ahí. Y dice, wow, pero esto es muy oscuro, no se veía nada que nada más el frente, ni la luna, nada se veía. Y él apagó la luz de su vehículo como por un segundo. Y eso fue, nos agarramos todos. Ay, Dios mío. Y era, como dice, casi en una curva. O sea, eso fue en un segundo, nos llenó de miedo porque no podíamos ver nada absolutamente. Y él muerto de risa, y uno agarrado de cosas atrás, haciéndole coro para que él no vuelva a hacer algo así. Pero estábamos llenos de miedo porque es difícil manejar a oscuras. Y cuando estamos en la carne, así se siente nuestra vida espiritual. Estamos manejando por caminos que no conocemos y que terminarán de una manera u otra en una tragedia espiritual. Dice más adelante, no pueden agradar a Dios. O sea, aunque tú y yo queramos, aunque tú y yo luzcamos espirituales, aunque luzcamos que estamos bien delante de Dios, dice la Biblia que cuando estamos dejándonos guiar por nuestra debilidad, no podemos agradar a Dios, porque esas acciones tarde o temprano van a dar un fruto que no agradan a Dios.
Aunque queramos estar bien, aunque queramos una comunión con Dios, el pecado, como decía Balbuena ahorita, el exceso de pecado nos lleva a que nuestra relación con Dios sufra. Y luego vemos el resultado de esas decisiones. Y yo te pregunto esta mañana, ¿para quién estás viviendo hoy? En tu vida espiritual, amigo que nos escuchas, amigo que tal vez nos ves a través de la transmisión, ¿para quién estás viviendo hoy? ¿Será que los malos deseos son los que tienen un mayor control sobre tu vida o es realmente el Espíritu de Dios? Sabes, al final, si la historia de David es increíble porque esto lo llevó, no solamente quedó ahí. David primero tuvo malos deseos, luego cometió adulterio, inmoralidad, luego mintió, luego hubo asesinato, luego hubo orgullo y terminó también en muerte. O sea, este fruto de esa decisión que David tomó lo llevó al estado espiritual más grave que él pudo tener en toda su vida como rey y como ¿verdad?, sirviéndole a Dios. Y vemos que realmente tarde o temprano el resultado y el fruto de la carne terminará en un fruto malo. Y por eso tenemos que tomarnos ese tiempo para reflexionar y para poder meditar realmente cómo está nuestra vida y el camino que estamos llevando y sobre todo para quién estamos viviendo, porque eso va a determinar realmente, va a haber un resultado tarde o temprano. Lo bueno de todo es que David se arrepiente, ¿verdad? Aunque hubieron consecuencias y secuelas en su vida, David se arrepintió, tuvo realmente un corazón humilde para acercarse a Dios y por esa razón Dios lo considera un hombre conforme a su corazón. Porque a pesar de que tú estés viviendo en la carne hoy, que sean los malos deseos que están impactando tu vida, que sean los que estén dirigiendo tu vida, tú tienes la oportunidad todavía de cambiar. Todavía tú tienes la oportunidad de ser un hombre y de ser una mujer conforme al plan de Dios, conforme al propósito que Dios quiere para tu vida. Y que en un momento de nuestra vida, aunque hayamos luchado, hayamos sido totalmente dirigidos por la carne, Dios también nos puede decir, a pesar de eso, te considero un hombre y una mujer conforme a mi corazón. Pero para eso tenemos que decidir vivir en el Espíritu, que ese sería nuestro segundo punto. Viviendo para el Espíritu. ¿De qué manera me doy cuenta si estoy realmente viviendo para el Espíritu? Vamos a ver. Este sería el ejemplo de Pablo. Vimos el ejemplo de David, totalmente dirigido en la carne en un momento de su vida. Vimos resultados, vimos frutos, pero ahora vamos a ver un ejemplo en la vida de Pablo. Y se me complica un poco hablar de Pablo porque hay demasiadas cosas que hablar de Pablo. Y wow, qué escritura busco, qué historia busco, porque es que este hombre tiene cartas por toda parte. Desde Hechos se habla de Pablo, hasta Timoteo se habla de Pablo, en todos los lugares se habla de Pablo. ¿Qué puedo hacer para hablar de Pablo? Pero me puse a pensar y dije, wow, a mí me sorprende mucho la vida de Pablo. Porque cómo Dios usa a un hombre que era enemigo de Dios, que estaba presente en la muerte de Esteban y que a partir de ahí empezó a perseguir a la iglesia, a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos, a matarlos. Y su propósito era dividir completamente el cristianismo, o sea, destruirlo completamente. ¿Cómo Dios utiliza a alguien así? Es como que esta iglesia, ¿verdad? Qué bello se ven desde aquí, todo bien, todo en paz. Y que alguien venga y cometa una persecución contra nosotros. ¿Cómo te sentirías ver luego esa persona aquí que te hirió? ¿Ah? Que cometió cosas desagradables contra ti, contra tu familia, contra personas cercanas a ti? Uno se sentiría como, pero no sé cómo Dios trabaja realmente. Y eso es lo especial, no sabemos cómo Dios trabaja. Porque por eso dice la Biblia que los planes de Dios son perfectos y que la voluntad de Dios se cumple tarde o temprano, porque Dios es el único que sabe cómo trabaja. Entonces, Pablo pasó a ser el mayor perseguidor de la iglesia, quien ultrajaba a la iglesia, quien humillaba a la iglesia de Dios, a ser el hombre más influyente en el Nuevo Testamento. A ser el hombre que implantó más iglesias, que llevó el mensaje por todas las partes, en donde vemos las cartas. ¿Y cómo vemos este hombre que era tan apegado a la ley? Pablo era como la gente que decimos, ra con ra. Así era Pablo. Era un hombre que la ley de Dios, la ley de Moisés la llevaba en sus hombros, ra con ra, al extremo. Arrogante, orgulloso, religioso, soberbio y enemigo de Jesús. Sin embargo, el resultado de Pablo
o el secreto de Pablo en todas las escrituras y en todo lo que podemos ver fue que se dejó dirigir por el Espíritu de Jesús. Y vamos a ver más adelante qué significa dirigirse por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Pablo fue un hombre influyente porque el Espíritu de Dios dio un fruto en su vida. Y él dejó esa naturaleza que él tenía, la sometió primeramente a Dios, y por eso podemos ver el fruto de Pablo en todas sus cartas, en toda la historia que vemos de él, se reflejan todos los frutos del Espíritu que él mismo menciona en Gálatas. Entonces por eso él tiene la autoridad para decir en Gálatas 5, del 16 al 18, vivan según el Espíritu, porque ya él lo había hecho. Y yo dije, déjame ponerme a analizar a Pablo, todo el contexto, y en cada momento, principalmente en Romanos, se habla mucho acerca de esta diferencia entre vivir para el Espíritu y vivir para la carne. Y en Gálatas 5, como la escritura base que leímos, dice, vivan para el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. En Romanos 8:9 dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, no puede haber, ya eso no puede que pasen en ustedes, que se dejen guiar por esas inclinaciones hacia el pecado. Deben dejarse dirigir por el Espíritu que Dios ha puesto en ustedes. Por eso en Gálatas, Pablo dice, en cambio, después que analiza que el fruto de la carne son todos los pecados que vimos, inmoralidades, malos deseos, rencor, odio, enemistades, divisiones y partidismos, toda la lista de pecados que se menciona en Gálatas es lo que produce el fruto de la carne. Es lo que produce cuando tenemos una relación más cercana a las cosas del mundo, más cercana a satisfacer nuestros propios malos deseos. Pero él dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es, y ahí se muestra el fruto del Espíritu. A veces uno lo ve por separado, ¿verdad? El amor es un fruto, la alegría es un fruto, la paz es un fruto. Sí, pero al final es un fruto que el Espíritu produce. O sea, produce el fruto, el resultado de vivir en el Espíritu va a producir todas esas cosas. Porque a veces queremos trabajar en el amor, ¿verdad? Pero no nos enfocamos en la paciencia. O cuando ya estamos bien en el amor, viene entonces la paciencia. Y yo, pero ¿y entonces? Ok, vamos a trabajar la paciencia. Estamos en paciencia, estamos en amor y después, ay, me falta ese humilde ahora. Vamos a trabajar la humildad. Y entonces nos vivimos trabajándolo por separado, como si fueran cosas diferentes, o sea, como aisladas. Sin embargo, la Biblia describe que el fruto, el Espíritu va a producir eso en nosotros cuando tenemos verdaderamente una relación con el Espíritu. No es que tú vas a ser más amoroso y al final menos humilde. No es que tú vas a tener mayor dominio propio, pero al final vas a estar infeliz, sin alegría y sin paz, porque no tiene sentido. Según la palabra de Dios dice que el Espíritu va a producir un fruto en tu vida. Todos nosotros estamos llamados a ver esos frutos de nosotros en nuestras vidas. Si eres un discípulo de Jesús, que tiene el Espíritu de Dios en ti, tú estás llamado, yo también, a ver todos esos frutos en nuestras vidas, no de manera aislada. Y por eso Pablo lo describe así y lo dice así, que va a haber un fruto porque es el Espíritu quien los va a producir. Cuando hay un verdadero estilo de vida, mi gente, sobre las cosas del Espíritu, se va a producir un fruto en nosotros. Se va a producir todos esos frutos en nuestras vidas. Sé que a algunos se nos cuestará un poquito más, porque yo sé que algunos tenemos la paciencia, yo no tanto, ¿verdad? Pero en verdad sí. La paciencia un poquito corta, el amor, ¿verdad? Tenemos el tanque vacío, y yo sé que hay algunos que tienen cierta debilidad una cosa con la otra, pero al final todos nosotros vamos a producir ese fruto. En la misma escritura que leímos de Romanos 8, del 5 al 8, vimos que los que siguen las inclinaciones de la naturaleza débil solamente se preocupan por seguir esas inclinaciones. Pero dice aquí, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. ¿Y qué realmente es preocuparse por las cosas del Espíritu? Mucha gente confunde esto y piensa que mientras más cosas hace para Dios, en el término de hacer, más espiritual y más conectado a Dios va a estar. Mientras más sirvo, mientras más llego a la iglesia, mientras más yo, ¿verdad?, hago cosas espirituales, mientras más música cristiana escuche,
más conectado voy a estar a Dios. Y pensamos que eso es bueno solamente el hacer esas cosas. Y claro que sí, no la dejen de hacer, claro que sí. Pero eso es un resultado de algo que ya está previo. Cuando dice la Biblia que se preocupan por las cosas del Espíritu, según lo que estuve analizando, es priorizar verdaderamente tu relación con Dios. Cuando tú no tienes una prioridad en lo que es tu relación íntima con Dios, no puede haber un fruto acerca del Espíritu. Porque por más cosas que hagamos espirituales, no es por nuestra propia voluntad que se cumplen. No tenemos la capacidad, no tenemos la fortaleza para producir amor. ¿Tú te has puesto a pensar cuando tú quieres ser amoroso? ¿Qué viene cuando tú decides ser amoroso? A ver, ustedes qué saben. Vienen personas que te van a poner a prueba, a ver si tú quieres ser amoroso, ¿verdad? Cuando tú dices, voy a ser paciente, Señor, mira, tú verás que este año va a ser el año de la paciencia. Ok, excelente. Te manda a los hijos, a los que tienen hijos, y a los que manejan el día a día le manda los tapones, o al jefe, o a los compañeros del trabajo. Y ahí es que se muestra lo difícil que es producir esos frutos. Porque por más que tú lo quieras hacer por tu propia fortaleza, o sea, por tus propias fuerzas, al final es difícil porque tú estás luchando contra tus propios recursos. Entonces, cuando tú no priorizas tu relación con Dios, por más que tú te esfuerces en lograr las otras cosas, no va a haber un resultado porque dice la Biblia que es el Espíritu que produce ese fruto. Dice en Juan capítulo 15, acerca de la vid, que Jesús le dice a sus discípulos que yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. La rama que no permanece unida a mí no puede dar fruto, pero la rama que está unida a mí da mucho fruto. Y la que no quiere la cortamos entonces para que no dañe las otras. Así que eviten que Jesús lo corte. Las ramas no hacen nada. Al final las ramas están haciendo, lo único que están haciendo las ramas es conectado al árbol principal. Entonces tú y yo somos ramas, no somos el árbol. Por tanto, nosotros no podemos hacer nada más que estar conectados a Dios y tener una prioridad en nuestra relación con Dios. Y cuando ese espíritu crece, cuando nuestra relación con Dios crece, entonces el espíritu produce un fruto. Y eso es lo que Pablo quería enseñarle a los Gálatas. Dejen de preocuparse por llevar leyes, por llevar cosas, por hacer y por hacer y por hacer, porque al final de cuentas no va a haber un fruto en sus vidas. Pero cuando ustedes se dejen guiar por el Espíritu, que puedan realmente amar a Dios, va a haber un fruto en sus vidas. Esa es otra cosa. Las personas que se preocupan por las cosas del Espíritu tienen un amor profundo por Dios, que los lleva a obedecer sus mandamientos sin que sean una carga para ellos. Porque a veces obedecemos, pero, oye, Señor, esto está difícil, esto está complicado. Yo me acuerdo una vez que yo, recientemente discípulo, pasó algo que yo quería hacer, pero no estaba correcto. Y yo decía, oye, si yo no fuera discípulo, lo hubiese hecho. Pero mi espíritu que estaba joven me dijo, hey, eso no está bien, así no se piensa. Y yo se lo confesé a mi discipulador en ese entonces, Juan José, y él me sentó ahí atrás. Me saca la escritura. El que no está enfocado, el que no pone la mano en el arado y se mantiene firme mirando hacia el frente y mira hacia atrás, no puede ser un discípulo. Yo, bueno, este hombre me golpeó esta mañana y nunca se me ha olvidado eso. Realmente él me retó a dejar de pensar en que los mandamientos de Dios eran una carga. Y más bien, en vez de ver que eran una carga, eran un beneficio para mi vida, porque me estaban alejando de la vida pecaminosa de la cual yo estaba. Entonces, la persona que realmente está enfocada en el Espíritu ama los mandamientos de Dios sin que sean una carga para él. Otra cosa es que aman al pueblo de Dios y a su iglesia, se preocupan por la congregación, se preocupan porque todo esté bien. Por ellos primeramente ser un ejemplo, pero también ser un ejemplo para otros. Aman a los perdidos y comparten su fe y testimonio de vida. Son radicales con el pecado, dice la Biblia, y eso por lo tanto lleva a una vida de paz. Lleva a la vida y lleva a la paz. Y yo me puse a pensar, que no sé tú si lo notaste, pero todas estas descripciones que yo di, ¿a quién se te parecen? Se te parecen a Pablo. Pablo amó a la iglesia,
se sacrificó por ella, fue radical con el pecado, amaba los mandamientos de Dios y su prioridad con Dios siempre fue lo primero. Y por eso Él dio fruto a su debido tiempo. Entonces, Pablo fue realmente un hombre que vivió en el Espíritu, iglesia, amigo que nos visitas, y por ende fue un hombre lleno de frutos. Cuando tú ves la Escritura, no me voy a dar el tiempo para leerla todas, pero tal vez en pantalla aparece. Cuando tú ves esa Escritura de los frutos del Espíritu, yo me puse a analizar uno por uno, y en todos los frutos del Espíritu se muestra a Pablo aplicándolos. Tú notas a Pablo que fue un hombre amoroso, después de ser un hombre que persiguió a la iglesia y odiaba a la iglesia. Ves a Pablo llevando más la paz que la guerra. Ya no ves a Pablo enfocado, ¿verdad?, en luchar contra sus propias fuerzas, sino hacer lo que Dios le mandó a hacer sin que eso afectara a su paz. Pablo en las cartas decía: hermanos, manténganse en paz, no peleen entre ustedes. Siempre vivía en conflicto porque había unos hermanos que estaban en guerra y en pleito, y Pablo: vivan en paz. Pero ese no era el Pablo de antes. Ese no era el Pablo de antes, para nada. Y ya tú ves a un hombre tranquilo, ¿verdad? Que vamos a ser pacíficos, mi gente. Ves a un hombre con paciencia, un hombre paciente, que esperó realmente que la iglesia pudiera crecer a su debido tiempo. Amable, bondadoso, fiel y humilde y con dominio propio. Tal vez si ponen la imagen en pantalla pueden analizar las escrituras que tiene para que la puedan ver más adelante, pero en todos los frutos que describe el Espíritu, Pablo estuvo presente en cada uno de ellos, y eso me deja ver a mí que fue un hombre que vivió para el Espíritu. Tú no me puedes decir a mí, yo mismo me tengo que decir a mí, retar, que yo mismo me puse a preguntar, no estoy ni en el 1% de lo que Pablo fue. O sea, que me falta mucho, ¿verdad? Tal vez a ti te falta un poquito más, tal vez tú estás en 98, ¿verdad? Puede ser que te parezca mucho a Pablo, pero por mi parte, yo estoy muy lejos todavía de que esos frutos del Espíritu se reflejen en mi vida. Por tanto, cuando tenemos ese reto tan grande, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que enfocarnos cuando ese reto ¿verdad? Eso nos lleva, ¿verdad?, a estar retados para poder imitar el ejemplo de Pablo? ¿Podríamos decir que los frutos del Espíritu se cumplen en nosotros? ¿Se cumplen en ti realmente los frutos del Espíritu de Dios? ¿O nos hace falta un poquito más? ¿Es tu vida una vida guiada y dirigida por el Espíritu? ¿O es una vida guiada por tus propios malos deseos? Al final, iglesia, el Espíritu es quien va a producir esos frutos. No te preocupes por ser amoroso. No te preocupes por ser paciente. No te preocupes por tener dominio propio. Preocúpate por tu relación con Dios. Porque al momento en que tú te preocupes por eso básico y eso tan simple que es darle la prioridad que Dios merece, el Espíritu a su debido momento va a producir el fruto. Y eso realmente nos alivia, a mí me alivia, no sé a ti, y me reta también. Porque a pesar de que ya no tengo que trabajarlo de manera así, por mi propia cuenta, me lleva entonces a ser un verdadero discípulo de Jesús y por consiguiente a poder ver esos frutos en mi vida. Entonces, para finalizar, vimos el ejemplo de dos hombres en esta mañana. Vimos el ejemplo de David, que a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, hubo un momento en su vida en la cual la carne fue la quien lo dominó. Y como descuidó esa parte importante espiritual en su vida, hubo un resultado malo, hubieron frutos malos que le trajeron consecuencias a su vida espiritual, su vida física también, su vida familiar. Toda la vida de David se vio afectada por el pecado. Pero él tomó una decisión. Él tomó la decisión de humillarse delante de Dios. Y Dios, al ver un corazón humilde, un corazón que confesó el pecado, un corazón que se dejó guiar por él, entonces la relación con Dios de David nuevamente volvió. A final de sus vidas vemos a David como un hombre que se acercó a Dios, no que se alejó de él. Igualmente hoy tenemos ese llamado a poder priorizar nuestra relación con Dios. Igualmente vemos con Pablo las cosas que él hizo, cómo se invirtió en el Espíritu, cómo vivió realmente para el Espíritu, y también vemos el resultado de sus vidas. Entonces, al final,
por más teorías que tengamos, por más escrituras que veamos, ¿qué Dios nos llama a hacer esta mañana? Es a tomar una decisión. O vamos a vivir para la carne y nuestros malos deseos y vamos a cosechar el fruto, que es igual a no hacer nada. Es como la mala hierba, la mala hierba crece sola. O vamos a trabajar en priorizar nuestra relación con Dios, amar a Dios, para que ese Espíritu de Dios pueda crecer y dar su fruto a su debido tiempo. Y eso significa disciplina, constancia y sobre todo reverencia a nuestro Dios. Espero que esta clase les haya animado en esta mañana, que haya sido de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias, pasen todos feliz resto de la mañana.